Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por un día más en este programa, Casa de Restauración Mahanaim. Pero más que eso, le damos gracias al Señor porque nos da un día, nos regala un día de vida para la gloria de su nombre, para glorificarlo y exaltarlo a Él. Y nos levantamos en esta mañana con una alabanza en nuestra boca, con agradecimiento en nuestro corazón. Dios ha sido bueno, Dios es más que bueno, Dios siempre es bueno. Dice la Biblia que toda buena dádiva, todo lo que viene, que es bueno, proviene de Dios, proviene de Dios. Aleluya. Toda buena dádiva, todo don perfecto, todo regalo perfecto proviene del Padre de las luces, de Dios, en donde no hay sombra, ¿verdad?, de variación. Y a veces las personas piensan, pero ¿cómo es? Eso es mentira porque Dios planifica una cosa y después las cambia. Sí, pero en lo que no hay variación es en su carácter, en su esencia, en lo que Él es. En Él hay justicia, en Él hay santidad. Él es santo, Él es justo, Él es Dios. Así que su amor, su justicia, su misericordia, su santidad no cambian, sus principios no cambian, que son nuestros principios, que son nuestros valores, que son sus leyes en nosotros, la ley de Él, su mandamiento, su precepto no cambia. Así que le damos gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana y luego entonces comenzaremos nuestra clase del día de hoy titulada ¿Cómo ser parte del reino? Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias. Gracias, Dios mío, por tu presencia, por tu misericordia, por tu bondad, Señor mi Dios, para con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor mi Dios, porque nos podemos conectar en esta mañana y podemos, Señor mi Dios, ser bendecidos y bendecir a otros, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido, Señor mi Dios, de tu mano, de parte de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que cada persona que se conecte en esta mañana o más adelante reciba tu bendición. Que todo aquel que necesite escuchar esta palabra se conecte, Señor mi Dios, y que sea bendecido. Que tú seas bendiciéndole, que tú seas, Señor, proveyendo, que tú seas, Dios mío, tomando todo el control en cada situación, en cada circunstancia. Trae paz, Señor mi Dios, oh Padre Santo, a cada vida, a cada pensamiento, y que puedan pensar con cordura para tomar las decisiones correctas, Señor mi Dios, en tu voluntad, Señor mi Dios, conforme a tu propósito y en todo lo que tú has determinado para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque eres tú, Señor mi Dios, el que nos da la salud, el que nos da la vida, Señor mi Dios, y te damos gracias, Padre, porque te tenemos a ti, porque te hemos conocido, Señor, porque tú nos encontraste, Señor Padre Santo, porque tú nos salvaste, porque tú nos redimiste, Señor mi Dios. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que la palabra que vamos a estar trabajando, Señor mi Dios, sea de bendición a nuestra vida y que podamos, Señor mi Dios, entenderla, asimilarla, Señor, y ponerla por obra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien sea toda la gloria y toda la honra, te damos gracias y te pedimos estas cosas. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a estar trabajando con el tema cómo ser parte del reino. Estamos trabajando un tema acerca del reino de Jesucristo y nos estamos basando en este libro que se titula Conociendo el reino de Yeshua, de la profeta Paola Santa María. Así que yo he leído este libro y ha sido de gran bendición para mi vida, y todo lo que se dice aquí lo están tratando de acuerdo con la palabra. Así que cada vez que se refiere a un tópico o cada vez que expresa una idea, establece los textos bíblicos como base, fundamento. Recuerde que todo lo que nosotros
aprendemos o todo lo que nosotros escuchamos o todo lo que nosotros estamos leyendo lo tenemos que fundamentar en la palabra. Si eso que dice ahí no se puede fundamentar en la palabra, en la escritura, pues eso no es lo que tenemos nosotros que aprender, ni es lo que tenemos nosotros que estar leyendo, es lo que tenemos que descartar. Pero lo más que me gusta de ellos, de la profeta Paola Santamaría y del apóstol Jorge Porras Benedetti, es que todo lo que ellos dicen, no lo dicen de parte de ellos, sino que ellos vienen con la escritura. En este lugar establece esto, esto y esto y esto. Entonces de ahí es que se saca todo lo que estamos enseñando. Así que como yo me leí este libro y me leí otro libro más, que también es tremendo, pero este es el que estamos estudiando y es conociendo el reino de Yeshua. Y sabemos que Yeshua es Jesucristo. No importa cómo usted le llame, si le llama Jesucristo, si le llama Yeshua, sabe que es el mismo. Así que hoy vamos a estar trabajando el tema cómo ser parte del reino. Y nosotros vamos a comenzar con el capítulo 3 de Juan, los versículos del 3 al 7, cuando Jesús está hablando con Nicodemo. Juan 3, del 3 al 7, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy estamos tratando el tema cómo ser parte del reino de Dios. Así que el mismo Jesucristo nos está diciendo cómo es que se hace. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, que salió del vientre de la madre, carne es. Y lo que ha nacido del espíritu, que ha nacido del agua y del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Así que yo creo que el tema de hoy, que es una pregunta, ¿cómo ser parte del reino de Dios? Ya recibiste la respuesta. La única manera en que yo puedo ser parte del reino de Dios es cuando yo nazco de nuevo. Es naciendo de nuevo, pero del agua y del espíritu. Si nosotros nos vamos al contexto de los judíos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, antes de Jesucristo, cuando se hablaba de agua, se hablaba de bautismo. Entonces podemos hablar de cuando Juan el Bautista estaba bautizando para el arrepentimiento, para purificar. Y entonces él decía que todos tenían que arrepentirse y bautizarse, porque así serían purificados. Pero también Juan el Bautista hablaba de otro que venía detrás de él. Dice, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautiza en el Espíritu, con el Espíritu. Así que el mismo Jesús le está diciendo a Nicodemo, es necesario que tú nazcas del agua, que habla de purificación, y que nazcas del Espíritu, que es cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, único Salvador en nuestra vida. Entonces viene el Espíritu Santo a hacer morada en nosotros y hay un proceso de santificación, de regeneración en nuestra vida, donde hay cosas que antes hacíamos que ya no hacemos porque ahora tenemos una nueva mente en Cristo. Aleluya. Y hay cosas que no hacíamos que ahora hacemos porque es necesario hacerlo para la gloria de Dios. Así que cuando Jesús le está diciendo a Nicodemo, para que puedas ver el reino de Dios, para que puedas ser
parte y vivir ese reino de Dios del que me preguntas, es necesario que nazcas de nuevo, pero no es que vuelvas a nacer físicamente, sino que ahora vas a nacer del agua y del Espíritu. Cuando miramos en Efesios, Pablo hablando en Efesios 5:26, él también está hablando del lavamiento del agua con la palabra. Así que, además del bautismo que Jesús dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, además de ese bautismo de agua, la palabra de Dios viene a ser también como ese sistema de purificación donde lava mi interior, donde la verdad viene a revelarme a Cristo y mis ojos son abiertos y ahora estoy lavada por esa palabra. Cuando también hablamos de palabra, nos referimos a Jesucristo, que es la palabra. En el principio era el verbo, era el logos, era la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo. Así que cuando Pablo está hablando en Efesios 5, versículo 26, que está hablando acerca de cómo el esposo debe tratar a la esposa, toma como ejemplo a Cristo y dice, habiéndola purificado, o sea, Jesucristo purificó a la iglesia. Entonces está hablando, está haciendo un contraste ahí, una comparación de cómo es el trato de Cristo con la iglesia y así también es el trato del esposo con la esposa. Habla a la esposa diciendo que trate a su marido con respeto y dice Pablo que el esposo trate a la esposa como el vaso más frágil y también dice que se entregó Cristo por la iglesia, que así también el esposo se entrega por su esposa y dice, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Y eso es lo que se refiere a Jesucristo cuando le dice a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo, pero esta vez del agua y del Espíritu. Y en Tito, también Pablo hablando en Tito 3, 5 al 6, dice, Él, Jesucristo, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí es que se entiende lo que es nacer del agua y del Espíritu. Para poder ser parte del reino de Dios, tenemos primero que nacer de nuevo y esta vez del agua y del Espíritu. Así que no por nuestras obras de justicia que nosotros podamos hacer, no, sino por las que ya Él hizo, por su misericordia, por su justicia, por medio del lavamiento de la regeneración. Es la obra que viene a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Una vez nosotros nos rendimos delante de Él y reconocemos que Jesucristo es el único Salvador y que es a través de Él que yo puedo ser salva, que yo puedo ser justa o justo. Es su justificación. Eso me hace justo delante del Padre. Y a través de esa regeneración y de esa renovación por el Espíritu Santo, entonces yo soy parte del reino de Dios. Así que, ¿quién derramó esa agua? Jesucristo. Su sangre que me limpia. Él mismo le dijo a la mujer samaritana, si supiera quién soy yo, tú me pides a mí agua. O sea, yo no estuviera pidiéndote agua a ti, porque esa agua física me la tomo ahora y me va a dar sed más ahorita y tengo que volver a tomar. Pero si tú supieras quién soy yo, tú me pidieras a mí agua y yo te daría agua viva, agua que salta para la vida eterna. Y ese es el agua del que está hablando Jesucristo. Es necesario nacer de esa agua y de ese espíritu. Agua que salta para la vida eterna. Agua que me limpia.
interiormente, agua que me regenera, agua que me renueva, agua que me limpia, que quita toda inmundicia que hay en mí, toda iniquidad, todo aquello que no proviene de Dios, todo aquello con lo que me ensucié en el camino, todo aquello que las tinieblas hicieron en mi vida. De todo eso es que el agua me va a limpiar, esa agua viva que salta para vida eterna, que se llama Jesucristo. Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así que la única manera en que puedo nacer de nuevo, que puedo nacer del agua y del Espíritu, es por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Es un nacimiento espiritual. El Espíritu Santo es el que nos da vida espiritual, transformándonos de un estado de tinieblas a un estado de luz, transformándonos de una mente carnal a una mente espiritual, transformándonos de un hombre natural, carnal, a un hombre que vive conforme al Espíritu, pensando en las cosas espirituales, poniendo nuestra mirada en las cosas que se hacen allá arriba y estableciéndolas aquí en la tierra, y no entreteniéndonos con lo que está sucediendo aquí abajo, que lo que hace es confundir y lo que hace es desviar nuestro enfoque, nuestra mirada, y después no sabemos ni en dónde estamos parados, pero nos tenemos que mantener enfocados en lo que Dios está haciendo, no lo que las tinieblas están haciendo, sino lo que está haciendo Dios aún en medio de las tinieblas. Así que es importante entender que la única manera para ser parte del reino de Dios es nacer del agua y del Espíritu, y eso se da solamente a través de Jesucristo. Así que nacer de nuevo se da por causa de reconocer y aceptar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Eso es lo primero. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Cuando yo acepto, cuando yo reconozco el señorío, el gobierno de Jesucristo en mi vida. El requisito es confesar a Jesucristo. El requisito es confesar a Jesucristo. Si con tu boca confiesas, dice Romanos 10, 9 y 10, eso te lo sabes de memoria, pero no, a veces no entendemos lo que esto quiere decir, porque nos enfocamos más en que tenemos que confesar nuestros pecados. Mire, la Biblia dice en Romanos 10, cuando usted reconoce a Jesucristo, cuando usted reconoce el señorío de Jesucristo, ya usted está aceptando que usted iba por el camino incorrecto, que usted estaba haciendo cosas que no tenía que hacer, que usted estaba diciendo cosas que no tenía que decir, que usted estaba pensando en cosas que no tenía que pensar, que usted estaba creyendo cosas que usted no tenía que creer porque no era la verdad. Pero una vez usted acepta, reconoce el señorío de Jesucristo en su vida, lo primero que sale por su boca es confesar a Jesucristo como su Salvador, y eso es más que suficiente para salvación. Lo demás entonces se da cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, y hay cosas que tenemos que quitar, hay cosas que tenemos que eliminar, hay palabras que tenemos que sacar de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y nos deja saber lo que sí y lo que no, lo que es luz y lo que no es luz, lo que me contamina y lo que me edifica, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Pero para que eso se dé, lo primero que tengo que hacer es confesar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Así que, ¿cuál es el requisito que yo tengo que cumplir para nacer de nuevo? Reconocer a Jesucristo, aceptar a Jesucristo como mi Señor, como el Señor de mi vida, como el que me rige, el que me dirige, que su ley es la que dirige mi vida entera. Porque cuando usted acepta el gobierno aquí en la tierra, usted vive en un lugar y acepta ese gobierno para usted, usted tiene que seguir las leyes de ese gobierno. Así mismo pasa en el Espíritu, así mismo pasa en el reino de Dios. ¿Quién es el rey? Dijimos la semana pasada que el rey es Jesucristo. Así que las leyes de Él son las que me rigen a mí. Aleluya. No de la letra que mata, sino las del Espíritu que da
vida. ¿Qué dice Romanos 10, 9 al 10? Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. ¿Qué yo necesito? Reconocer que sí, Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que murió y que resucitó. Y que ahora está a la diestra de Dios el Padre. Y lo tengo que confesar con mi boca y creerlo en mi corazón. Para yo confesarlo con mi boca, lo tengo que creer en mi corazón. Porque por lo que sale por tu boca es que nosotros sabemos lo que hay en tu corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que cuando tú confiesas a Jesucristo, reconoces a Jesucristo como Hijo de Dios, como Jesucristo que se hizo hombre, vino a la tierra, murió por nosotros y resucitó, no se quedó ahí, resucitó y está a la diestra del Padre y Él intercede por mí en el trono del Padre, aleluya, y tiene un nombre sobre todo nombre, lo dijimos la semana pasada que el tema era ¿quién es Jesucristo en el reino? Tiene un nombre sobre todo nombre en el cielo, sobre todo nombre en la tierra y sobre todo nombre debajo de la tierra. Jesucristo, aleluya, y Él es el Hijo de Dios. Cuando yo reconozco esa verdad en mi vida y acepto que su gobierno va a gobernarme a mí, entonces yo estoy naciendo de nuevo. Así que el requisito es confesar a Jesucristo, es aceptar su gobierno públicamente delante de los hombres y decir, le pertenezco a Jesucristo, Jesucristo es mi Señor. El requisito no es confesar nuestros pecados, eso es después que se da, pero lo que es el requisito es reconocer a Jesucristo como único Dios, único Señor, único Rey en mi vida. Nuestro espíritu despierta por causa de la verdad de Jesucristo y entonces somos vivificados, entonces somos resucitados. Lo que estaba muerto viene a vida por su espíritu. ¿Entendió? ¿Cuál es el requisito? El requisito es confesar a Jesucristo. Y después, ¿qué va a pasar? El Espíritu Santo viene a mí. Aleluya. Por causa de esa verdad de Jesucristo, por causa de reconocer esa verdad en mi vida. Entonces somos vivificados, somos resucitados por su Espíritu. Mateo 16, 15 al 16 dice, les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién le reveló esa verdad a Pedro? El Espíritu Santo. Y por causa de esa verdad pasaron muchísimas cosas que usted ya sabe y debe ir leyendo. Así que usted puede leer el libro de los Hechos y va a poder entender muchas cosas que se dieron allí con Pedro, que fue transformado. Aún en Juan, que usted ve que el mismo Pedro que hizo negar a Jesucristo 3 veces. Después que él dijo eso, que le dijo a Jesucristo, le digo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, muy bien, eso no te lo reveló carne ni sangre, ningún hombre te reveló esa verdad te la reveló mi Padre que está en los cielos. Así que a quien Dios se lo quiere revelar, Dios se lo revela. Así que ore usted porque Dios le revele su verdad que se llama Jesucristo. Jesucristo es la única verdad, es el único camino al Padre. Jesucristo es nuestro único mediador y es nuestro único salvador. Y eso es todo lo que necesitamos, reconocerlo a Él, a Jesucristo, como nuestro Señor, como nuestro Salvador y su gobierno en nuestra vida. Así que después de eso, cuando fue a ser crucificado, pero ya Jesús se lo había dicho. Jesús había dicho, mira, estoy orando por ti. Estoy orando por ti, le dijo Jesús a Pedro, estoy orando por ti porque Satanás ya te pidió para zarandearte, pero yo estoy orando, ya yo he orado por ti para que tu fe no
falte. ¿Qué pasó? Que negó a Jesucristo 3 veces. Pero ¿qué pasó después que Jesucristo resucitó? 3 veces le digo a Pedro, ¿me amas? Y él le dijo, sí, yo te amo, apacienta mis ovejas. Entonces vuelve y le dice, Pedro, ¿me ama? Y él dice, sí, te amo. Y le dice, apacienta mis ovejas. Y vuelve y le dice por 3.ª vez, Pedro, ¿me amas? Y él se puso triste y dijo, pero tú sabes, tú conoces mi corazón, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué era necesario que lo hiciera 3 veces? Porque 3 veces él lo había negado. Y 3 veces vino Jesucristo. ¿A qué? A revivir, a vivificar, a resucitar lo que se había muerto en Pedro. Porque él se sentía mal, se sentía condenado por haber negado a Jesucristo. Pero esta vez él vino a restaurar lo que se había dañado, lo que se había roto, porque era necesario que él fuera restaurado, que él fuera sanado y lo que se había muerto en él cobrara vida nuevamente. Pero más adelante el mismo Jesús le dice a sus discípulos, esperen aquí porque van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito que yo les he mandado, y es id por todo el mundo y predicad el evangelio. Así que necesitamos el Espíritu Santo. Pero para que eso se dé, tengo que aceptar, tengo que reconocer el señorío de Jesucristo en mi vida. Después que eso se da, todo lo demás entonces viene a darse y todo viene a cambiar en mi vida. Y lo que yo era ya no lo soy. ¿Por qué? Porque lo que estaba muerto ya resucitó por su Espíritu. Entramos al reino cuando somos justificados por Jesucristo. No hay manera de usted entrar al reino por su propia justicia. Por nuestra propia justicia no podemos salir de la condición de iniquidad en la que entró el hombre cuando Adán cometió iniquidad. Así que ahora todos los seres humanos están en iniquidad por causa de Adán. Por nuestras propias obras no podemos alcanzar el perdón. No podemos alcanzar la justificación para poder entrar al trono, tener ese acceso al trono de Dios. Como dicen Hebreos, que entremos al trono con toda confianza. ¿Por qué? Porque es a través de Jesucristo. No confío en mis obras, no confío en que yo soy buena, no confío en lo que yo hago, no confío en mis obras, sino que yo confío en lo que ya Jesucristo hizo, obró en la cruz del Calvario y después resucitó de los muertos, venciendo la muerte. ¿Y qué hace ahora? Está a la diestra del Padre. Y por eso que ya Él alcanzó y que ya Él logró, yo puedo entrar porque ahora yo soy justificada. ¿Por qué? Por el justo que es Jesucristo. Necesitamos aceptar el sacrificio de Jesucristo y aceptar que solo su justicia, la de Él, nos justifica a nosotros por su misericordia, por su gracia, porque Él lo quiere así. Y de esa manera nos santifica. Yo no me puedo santificar a mí misma. Yo no puedo andar conmigo todo el día diciéndome esto sí, esto no, habla así, no hable así, haga esto, no haga esto, porque eso es unas reglas de hombre que quieren hacer la gente santa, pero nada de lo que el hombre se ha inventado hace a un hombre o a una mujer santo o santa, sino solamente la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, por su justicia, por su obra. Yo soy santa en Él. ¿Por qué? Porque me separa para Él cuando yo nazco de nuevo. Aleluya. Primera de Corintios 6, versículo 11 dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados. ¿Quiénes fueron lavados? Los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y vivimos bajo su gobierno. Fueron lavados, fueron santificados, fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo es? Que de la única manera que soy justa es a través de su justicia, que de la única manera que soy santa es a través de su santificación, que de la única manera que soy lavada es cuando nazco por esa agua que solamente brota de la peña que se llama Jesucristo. Así que no puedo ser justificada por lo que yo pueda hacer.
Puedo hacer sacrificio, puedo hacer 20,000 cosas y nada de eso va a hacer que yo sea justa o justo delante del Padre. Quien me hace justo es Jesucristo. Su sacrificio nos justifica, nos limpia de toda iniquidad, nos coloca en la posición correcta delante del Padre, siendo separados para Dios. Y eso se llama santificados. Su sacrificio se hizo una vez y para siempre. Usted no tiene que estar haciendo sacrificio. Dice Hebreos 10 del 11 al 14. Escuche bien lo que dice Hebreos 10. Del 11 al 14. Ciertamente, todo sacerdote está de pie. Está hablando de antes de Jesucristo. Era necesario que hubieran sacerdotes que llevaran a cabo el sacrificio para que los pecados fueran perdonados, para que hubiera expiación. Pero en este caso, Jesucristo es nuestra propiciación y no vino a expiar nuestro pecado, porque entonces hay que volver otra vez a sacrificar, porque eso es expiar, es un mientras tanto, o sea, es un remedio temporal, eso es la expiación. Pero Jesucristo no vino a expiar nuestro pecado. Jesucristo vino a redimirnos de la maldición del pecado. Él hizo él nos redimió. Así que ya no hay que volver a hacer otro sacrificio. Él lo hizo de una vez y para siempre. Nos libertó, rompió las cadenas y nos arrancó de la esclavitud del pecado, de las tinieblas, y nos colocó en el reino de su luz. Y ahora no somos esclavos, somos libres para Él, para su gloria, teniendo la mente de Cristo. Hay gente que dice, no, ahora somos esclavos de Cristo. No, ahora tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la oportunidad de decidir. Un esclavo no decide. Un esclavo no decide. ¿Escuchó eso? Yo no soy esclava de Jesucristo. No, yo soy libre y decido que yo opto, que yo quiero servirle a Él, a sus propósitos, y que todo lo que tenga que hacer para Él lo voy a hacer, no porque esté obligada, sino porque así lo quiero, porque Él lo puso en mí, porque Él me libertó, porque ahora su amor está en mí, porque su Espíritu Santo me dirige y soy libre y su luz ha venido a abrir mis ojos, mi entendimiento, y por ese amor que Él me ha mostrado, yo le sirvo, yo le honro, porque en Él tengo vida y solamente en Él. Porque sin Él soy nada, porque todo se lo debo a Él. Así que usted no siga diciendo que usted es esclavo, porque usted no es esclavo. Él vino a darte libertad. Él rompió las cadenas, usted no está encadenado. Un esclavo está encadenado. Un esclavo es obligado, pero Cristo no obliga a nadie. Así que nosotros no somos esclavos porque nosotros no estamos obligados. Tenemos toda la libertad de decidir lo que nosotros queremos. O quiero mantenerme en la esclavitud del pecado, la maldición que eso trae a mi vida, que se llama muerte, aunque esté en vida, o yo prefiero vivir en la libertad de Cristo, viviendo en su verdad, disfrutando a plenitud sus bendiciones. Y dice el mismo Pablo que aún en las persecuciones Él se goza. ¿Por qué será que Pablo aún en las persecuciones dice que nos tenemos que gozar? Porque nuestra premio, si lo podemos llamar así, o nuestra recompensa, que es la palabra, no es aquí en la tierra, está reservada para nosotros, se llama vida eterna. Aleluya. Y eso me llena de gozo, porque tengo vida en Cristo. Así que en Hebreos 10, del 11 al 14, dice, ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer hoy,
mañana, pasado, y había uno que era de año en año, de año en año. Pero eso nunca iba a quitar para siempre los pecados. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, no hace falta más ninguno. Uno solo fue suficiente para quitar los pecados de la humanidad. Se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. ¿Qué tenemos que hacer para ser parte del reino de Dios? Número 1, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer y aceptar el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Y número 2, nosotros entender que somos justificados y somos santificados y somos lavados por Jesucristo. Que nuestra justicia y nada de lo que yo pueda hacer me va a hacer salva, sino que ya Jesucristo hizo el único sacrificio que fue suficiente para redención, para salvación. Y que por esa ofrenda nos ha hecho perfectos para siempre a los que somos santificados en Él, según Hebreos 10, del 11 al 14. No depende de lo que hagamos, no depende de nuestros sacrificios humanos. Nada de lo que usted puede hacer. Usted hace las cosas porque el amor de Dios está en usted y el Espíritu Santo lo mueve a usted a hacer las cosas que usted hace. Pero nada de eso hace que usted sea salvo. Usted sirve para bendecir, para edificar, para ayudar, para suplir necesidades a las personas, porque Dios lo ha puesto en usted. Porque se supone que si el amor de Dios está en usted, el Espíritu Santo lo mueve a usted a hacer lo que es bueno, lo que es agradable, lo que es perfecto, lo que es justo, lo que es necesario. Pero nada de eso es para salvación. La salvación no se compra. Ya Jesucristo pagó el único precio. Su vida la dio en una cruz por usted y por mí. Así que yo no tengo nada que pagar. Dice Él, cuando murió ahí antes, dijo, consumado es. Eso quiere decir, ya ha sido la cuenta salda. Así que usted no tiene nada que pagar, ya que Jesucristo lo pagó por usted. Así que no depende de lo que usted haga para que usted sea salvo, sino que lo que usted hace, lo hace porque el amor de Dios vino a usted. El Espíritu Santo ahora vino a tomar control de usted, de su vida. Y todo lo que usted hace, lo hace por amor, lo hace por servicio. Sirve a Dios, sirve a los demás y de esa manera usted sirve a Dios. Ya Jesucristo puso fin a todo lo que nos condenaba ante el Padre. Y no hay condenación para los que están ahora en Cristo. Romanos 8, 1 y 2. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, que fue que era lo que estábamos diciendo anteriormente. Jesucristo vino, pagó el precio por tu libertad. Así que ya tú no eres esclavo del pecado, ni tienes la condenación de la muerte. Estamos hablando espiritualmente, sino que Jesucristo ya pagó y ya nosotros no tenemos ninguna deuda. No tenemos ninguna deuda delante del Padre, sino que ya Jesucristo lo hizo por usted y por mí. Reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo cuando reconocemos que Jesucristo es el único camino. Él es la verdad, no hay otra verdad, solo Él es la verdad y solo Él es la vida. Que no hay atajos, que no hay caminos cortos para llegar al reino, que no lo puedo comprar, que no me lo puedo ganar, que no puedo ir con sobornos para ganarme el reino, para llegar hasta allá.
Jesucristo le dijo a Nicodemo que solo había un camino. Y le digo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Así que nacemos de nuevo en la agua, en el agua que solo es Jesucristo, que es el único que nos puede limpiar, es el único que nos puede lavar. Y somos santificados y somos regenerados y somos renovados a través de su Espíritu Santo. Es solo a través del Hijo que se llega al Padre. Juan 14, 6 al 11 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Quién dijo? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no hay otro camino. La única manera en que podemos entrar al reino de Dios es a través de su Hijo Jesucristo, que es Dios mismo. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Ahí es que está diciendo, somos lo mismo. Él y yo somos lo mismo. Somos uno solo. Estoy en Juan 14. Ahora estoy en el versículo 7. Si me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto porque me han visto a mí. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y en el versículo 9, Jesús le responde, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es que tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, crean por las obras mismas. ¿Por qué digo crean por las obras mismas? Porque las obras que hace el Hijo son las que el Padre hace. Así que lo que usted hace no proviene de usted. Y si eso proviene de usted, pues déjeme decirle que nada de lo que usted haga es para salvación. Sino que lo que hacemos es porque proviene de Él, proviene del Padre. Como dice la palabra en Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que ya Él preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Así que lo que hacemos, lo hacemos para Él, porque viene de parte de Él, que tenemos que hacer eso que Él dijo ya que íbamos a hacer, para bendecir a otros, para edificar a otros, para suplir necesidades a otros, para resolver problemas a otros, pero eso es de Él y para Él. El reino está establecido en el fundamento de la obra redentora de Jesucristo. Así que no hay otro fundamento si no es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11, Pablo dijo, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. Se llama Jesucristo. Y nosotros construimos encima del fundamento. El fundamento es Jesucristo. El fundamento no es ningún otro, ni ninguna otra, solamente Jesucristo. Él no comparte su gloria con nadie, ni con usted, ni con nadie. Solo Jesucristo. Y nada es para gloria de ningún hombre, sino para la gloria de Él. Así que el único fundamento se llama Jesucristo. Nacemos de nuevo cuando aceptamos que hay un solo mediador entre el Padre Celestial y los hombres. Se llama Jesucristo y la semana pasada estuvimos hablando de eso. No hay otro mediador ni hay ninguna mediadora. El único mediador entre el Padre y los hombres se llama Jesucristo, hombre. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 2. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia dice eso y no me dice otra cosa. Y yo te dije ahorita que cuando alguien me enseña algo y no lo puede fundamentar, no lo puede establecer aquí, pues entonces esa palabra no es verdad. Proviene del error, de inventos del hombre, de interpretaciones mal hechas y han venido a traer engaño, como dice la Biblia. Vienen falsos en mi nombre, falsos maestros, falsos profetas y vienen a decir errores como si fueran verdad. Así que si no está en la palabra, no es verdad, es una enseñanza de error.
Aceptamos que hay un solo mediador entre el Padre Celestial y los hombres que se llama Jesucristo. Primera de Timoteo, capítulo 2, del 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Lo dice ahí, Primera de Timoteo 2, 5. Uno solo, y lo dice ahí clarito. Dice, coma, ¿quién? Cristo Jesús, hombre. En el versículo 6 dice, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. Quiere decir que Jesucristo vino en el tiempo de su cumplimiento. Cada cosa se da en el tiempo del cumplimiento de la profecía que ya está establecido en la palabra de Dios. Jesucristo no vino antes ni vino después, vino en su tiempo, en el tiempo de su cumplimiento. Pero dice ahí en el versículo 6, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién más se dio por ti? ¿Quién más murió en la cruz por ti? Hay muchas personas que han muerto a causa del evangelio. Hay muchas personas que han crucificado a causa del evangelio. Hay muchas personas que han matado a causa del evangelio. Pero el único que murió por ti se llama Jesucristo y ese es el evangelio. Esa es la buena nueva. Jesucristo se dio por ti, murió, pero resucitó. Está a la diestra del Padre intercediendo por ti, por mí. Es el único mediador entre el Padre y nosotros y nos hace justos. Y es la única manera que nosotros podemos ser parte del reino de Dios. El tema de hoy es cómo ser parte del reino de Dios, aceptando a Jesucristo como único Dios, como nuestro Señor, como el único gobierno en nuestra vida. Cuando aceptamos que Él es el único, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, que Él es el único fundamento, que Él es el único que nos justifica, es a través de su justicia y que es el único mediador, es el único puente, es el único camino establecido desde antes que el hombre cometiera iniquidad. ¿Quién era? Jesucristo. Desde antes que Adán fallara, desde antes que Adán cometiera iniquidad y se rebelara en contra del Padre, ya el Padre lo sabía y ya había establecido ¿a quién? A Jesucristo. Y dice la palabra que Él es antes de todas las cosas. En Él fueron hechas todas las cosas, en Jesucristo. Y por Él subsisten todas las cosas. Por Él existen todas las cosas. Y por Él existe usted y yo también. Es Jesucristo quien vendría a recuperar el gobierno que su padre había entregado al primer hombre, que se lo entregó después ¿a quién? A Satanás. Pero fue Jesucristo el que vino a recuperar ese gobierno y le quitó la llave al enemigo. Es Jesucristo quien vendría a reconciliarnos a nosotros con el Padre. Así que ya ningún sacrificio, ya ninguna entrega de nadie, sino solamente a través de Jesucristo. Jesucristo mismo nos dijo que Él es el camino al Padre. No podemos ser representantes del reino si nosotros estamos enemistados con el gobierno del reino. Así que si usted no acepta a Jesucristo como el único Señor de su vida, el único gobierno que rige su vida es el gobierno del cielo, que se llama Jesucristo. Si usted no puede entender o no puede aceptar eso, o no puede reconocer, o no puede vivir de esa manera, pues déjeme decirle que usted no puede ser representante del reino de Dios. ¿Por qué? Porque de la única manera en que nosotros representamos un reino es que nosotros creemos y vivimos en ese reino. Se llama Jesucristo. Nuestro Rey, Jesucristo. Y cuando nosotros aceptamos su señorío y vivimos conforme a su gobierno, a sus leyes, a sus preceptos, a lo que Él estableció, a la manera que Él vivió, y yo vivo de esa manera, ese es mi estilo de vida y vivo conforme a su cultura, entonces yo soy embajadora del reino de Dios, puedo representar su reino aquí en la tierra. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Nacemos de nuevo cuando entramos en pacto con Jesucristo. Y Jesucristo mismo dijo que la sangre que Él derramaba es la sangre del nuevo
pacto. Ya no hay un pacto antiguo donde había un ritual de sacrificio donde el sacerdote, un hombre terrenal, tenía que ir por nosotros a hacerlo. Donde teníamos que estar buscando animales y entregando ofrendas delante del Padre para que nos aceptara y fuéramos aceptos o agradables, ¿verdad? Delante de Él. Sino que ahora ese nuevo pacto, ya no soy del viejo pacto, a través de ese ritual, a través de que para que recibas esto, tienes que hacer esto. No, ahora hay un nuevo pacto y es a través de la obra redentora de Jesucristo. Su sangre es la sangre del nuevo pacto. Aleluya. Tenemos que bañarnos en esa sangre que derramó Jesucristo, lavados, limpiados, purificados por Él, por Jesucristo. El nuevo pacto basado en el sacrificio de Jesucristo es el que nos garantiza la vida eterna. Es recuperación del reino y es la restauración de todas las cosas que Él estableció, que el hombre las dañó, que el hombre las cambió, que el hombre las tergiversó, pero eso viene a restaurarse en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro sistema. Y eso es lo que respiramos. Eso es lo que nosotros inhalamos y exhalamos. Eso es lo que nosotros bebemos. El nuevo pacto en Cristo Jesús. Aleluya. Y todas las cosas viejas pasaron y todas ahora son hechas nuevas en Él, porque vienen a restaurarse las cosas conforme a su diseño. Eso es lo que dice restauración de todas las cosas. Segunda de Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. ¿En quién somos suficientes? En Cristo. No por lo que yo pueda hacer, no por lo que yo me pueda inventar. Dice que nos hizo, segunda de Corintios 3, versículo 6, nos hizo suficiente. ¿Quién nos hace suficiente? Es Él. Yo no soy suficiente, yo no soy autosuficiente. Esa es la palabra, no soy autosuficiente. Mi suficiencia viene de Cristo. Lo que yo puedo hacer viene de Cristo. Lo que de momento yo pueda resolver es porque no me lo inventé, es porque el Espíritu Santo puso en mí esa sabiduría en ese preciso momento para yo hacer lo que tenía que hacer. No porque yo sea inteligente, sino porque Cristo habita en mí, porque su Espíritu Santo me ayuda, porque en Él somos suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de los rituales, no de las reglas humanas, no de lo que fue establecido, que le podemos decir la ley de Moisés, pero en realidad quien la puso fue Dios, pero era un ayo y también era sombra de lo que iba a venir. Si usted va a buscar todo lo que se estableció en el viejo pacto, usted va a ver que en el nuevo pacto ahora es Cristo. Esto se cumplió aquí en Cristo. Esto otro no lo tengo que hacer ahora porque esto se cumplió en Cristo. Pero no quiere decir que Él vino Él no vino a quitar la ley. Él vino a cumplir la ley. Pero habla de unos mandamientos. Y esos no fueron quitados. Se cumplen en Cristo y son cumplidos en nosotros, porque el amor de Cristo que vive en nosotros nos mueve a cumplir esos mandamientos, no con un peso en nosotros, sino que al vivir la cultura del reino no hay otra manera de vivir y cumplimos todas las leyes de Cristo en el Espíritu que da vida, las cumplimos porque el amor hace que se cumplan todas. Se cumplen todas en el amor de Cristo. Porque cuando amo, yo no daño a mi hermano. Así que no robo, no mato, no cometo adulterio, no estoy codiciando, envidiando las cosas de los demás. ¿Por qué? Porque amo. Y ese fue el mandamiento que nos dejó Jesucristo. Pero es porque a través de ese mandamiento yo puedo cumplir la ley que está establecida en el reino de Dios, que es su
cultura. Pero hay otra cosa que habla aquí que dice, no un pacto de letra, o sea, que no voy a hacer ahora todos esos rituales, sino uno del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Los rituales que se hacían o todo lo que había que hacer para que las personas fueran purificadas, santificadas y que fueran perdonados, eso había que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque era una de letra que mata. Si tú no lo hacías, pues era la muerte. Pero ahora no, porque ahora está en el espíritu y el espíritu da vida. Y él lo hizo de una vez y para siempre. Hebreos 9:15 dice, por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está, la vida eterna. Cuando nacemos de nuevo, nos es quitado un velo de estupor para que los ojos entonces puedan ver. Porque las personas pueden ver físicamente, pero cuando no pueden entender o cuando no pueden ver lo que se les está mostrando, es porque hay un velo, sus ojos están velados. Ellos ven, pero no pueden ver. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y vivimos bajo el señorío de Él y vivimos bajo la cultura del reino, ese velo de estupor nos es quitado y tenemos una experiencia directa con Jesucristo. Nuestras escamas de los ojos se caen como le pasó a Pablo y nuestros oídos también son abiertos para que podamos escuchar su voz y conozcamos su verdad. Esa es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hechos 9, mira, allí está Garly, esa es mi gatita. Garly, más bonita. Hechos 9, del 3 al 6, dice, y mientras viajaba, ¿quién? Pablo, que era Saulo en aquel tiempo, al acercarse a Damasco, ¿a qué iba él a Damasco? A entregar cartas para que aprisionaran a los que seguían el camino de Jesucristo, para que luego los mataran. Así que de repente, en el camino, resplandeció a su alrededor una luz del cielo. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Porque él creía que estaba haciéndolo bien. Él estaba haciéndolo bien para él, porque él era fariseo. Y ellos lo que querían era cumplir la ley y entendían que de esa manera estaban sirviéndole a Dios. Y entonces le dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo pensaba que hacía lo correcto persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. No sabía que estaba persiguiendo al mismo Señor. Fue entonces cuando tuvo ese poderoso encuentro con la luz verdadera que se llama Jesucristo. Fue entonces cuando sus propósitos fueron cambiados por los propósitos del reino y de sus ojos, literalmente, usted siga leyendo, yo leí en Hechos 9, 3 al 6, pero usted siga leyendo después de ahí la historia. Tuvo 3 días y dice que se le cayeron las escamas. Se le cayeron las escamas. ¿Qué escamas? Las escamas de la religión, de costumbres y normas de hombre que no fueron puestas por Dios, que no lo dejaban ver y estaba ciego espiritualmente, pero luego le fueron quitadas esas escamas y fue el instrumento escogido por Dios para llevar el mensaje a los gentiles, que eran las personas que estaban excluidas, no eran judías, sino que eran ahora las otras personas. Y ahí entramos tú y yo, éramos gentiles, pero ahora ni hay judío, ni hay gentil, porque hay un solo pueblo que Dios viene a buscar y es su nación santa. Así que usted no diga que usted es gentil. Yo era gentil, pero ya no lo soy. Ahora soy parte del reino de Dios. Aleluya. Los gentiles son los que están afuera todavía. Y también hay judíos que necesitan
convertirse, aceptar a Jesucristo como el Mesías y como el único Señor. Y esos también van a entrar. Así que ahí está, que Dios le dio un ministerio a Pablo. ¿Se lo merecía? No, no se lo merecía. Pero fue el instrumento que Dios usó. Eso no es porque usted se lo merezca, es por la justicia de Jesucristo. Así que ahora él era el instrumento para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Isaías 25:7 dice, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones, será quitado. Isaías 25:8, él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Cuando somos parte del reino, colocamos a Jesucristo en primer lugar de nuestras vidas y quitamos toda la idolatría de nuestro corazón. Y cuando habla de idolatría, usted piensa solamente en imágenes y no es eso. Es todo lo que ocupa el primer lugar en su vida. Todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde a Dios. En Mateo 19, 16 al 23, un hombre se le acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿qué cosa buena haré para obtener la vida eterna? Y Jesús le respondió, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesucristo le está diciendo eso al joven, así que no me venga a decir que lo que está en el Antiguo Testamento no tiene que ver con nosotros. No. Lo que no tiene que ver con nosotros es lo que ya Jesucristo cumplió, porque aquello era solamente sombra de lo que venía a ser Jesucristo. No me voy a poner a hacer lo que no tengo que hacer, que ya lo tengo en Cristo. O sea, que yo estoy invalidando a Cristo en mi vida cuando yo me pongo a practicar cosas que no tengo que practicar porque Jesucristo ya las cumplió. Pero hay unos mandamientos que han sido establecidos desde siempre y para siempre. Son eternos y no van a cambiar ni van a ser quitados. Y eso era lo que estaba hablando Jesucristo. Le digo, si deseas entrar en la vida, o sea, si quieres ser parte de la vida eterna, si quieres ser parte del reino, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuáles? Y él le dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta? Y Jesús le respondió, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sé mi discípulo. Ahí está la clave. No te aferres a lo que tú tienes, sino que tú estás dispuesto a soltarlo todo por seguirlo a Él y ser su discípulo, aprender de Él y vivir conforme a su cultura. Pero al oír al joven estas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. ¿Cuál era su ídolo? Sus bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, en verdad les digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. El problema no era el dinero, el problema era el amor al dinero. En esta hora vamos a estar orando. Tengo a mi sobrina que se llama Naila y ella está en trabajo de parto desde anoche, pero ahora recibí mensaje, se puso malita y la van a subir después que ella estaba en 9:30, wow, y se puso malita y entonces la van a subir a hacerle cesárea. Así que en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que todo tú lo puedes y que tú tienes el control de todas nuestras situaciones. Yo te presento en esta hora, Naila, Dios mío. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ángeles se acampen a su alrededor. Toma tu control, pon todos sus niveles, Señor, mi Dios, la presión, el azúcar,
todo, Señor mi Dios, todo lo que se haya descontrolado. Yo te pido en esta hora, Dios mío, que tú poses tu mano sobre ese cuerpo, Dios mío, y que alcance los niveles que tiene que alcanzar. Que se haga tu voluntad. Si es natural o es cesárea, solo tú lo sabes porque tú lo determinaste ya. Te pido que guardes a Naila, te pido que guardes a la niña, Dios mío, a Nayeli, en el nombre de Jesús. Las bendigo, Dios mío, desde acá, desde la distancia, y yo declaro en el nombre de Jesús que todo está bajo tu control, que todo está bajo tu dominio, que las tinieblas, Señor mi Dios, retroceden en el nombre de Jesús, y que tu luz alumbra ese lugar. Alumbra, Señor mi Dios, ese lugar. Dale sabiduría a los médicos y a todos los que están en ese lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, pendiente a buenas noticias, Señor mi Dios. Te damos gloria y honra a ti, Señor mi Dios, y declaramos, Señor mi Dios, que Nayeli es tuya y que Naila es tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo confiamos, Señor mi Dios, y esperamos totalmente en ti. Amén, amén. Sí, Señor. Según Jesucristo, existen dos condiciones muy importantes que Él demanda para la vida de nosotros los ciudadanos del reino, los que somos parte del reino. Número 1, guardar sus mandamientos. Usted tiene que vivir conforme a las leyes. Nosotros no andamos por ahí sin ley. Nosotros tenemos una ley, la ley de Cristo, y Él lo dijo ahí. Hay mandamientos que tenemos que cumplir y eso se da cuando el amor de Dios está en nosotros. Cumplimos, amamos a Jesucristo sobre todas las cosas y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y de esa manera cumplimos toda la ley, guardando nuestro corazón en Él. Ese es el número 1. Número 2, dejar que Jesucristo gobierne todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Nada de lo que poseemos, nosotros lo podemos poner por encima de Jesucristo. Y si te dice, deja eso, déjalo. Sígueme a mí, síguelo a Él. Porque esos dos son los requisitos, las condiciones que nosotros como ciudadanos del reino tenemos que cumplir. Y Él las demanda de nosotros. Conocemos la paternidad de Dios y nos sujetamos a Él como Padre. Nos reconectamos con el Padre a través de Jesucristo. Y su amor, su cuidado se manifiesta en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida. Y aun cuando no hay nada, Él sabe de lo que nosotros estamos faltos y Él nos va a suplir. Cuando nosotros confiamos plenamente en Él y no nos angustiamos, ni nos desesperamos, ni nos ponemos a maldecir, ni nos ponemos tampoco a quejarnos, como hacía el pueblo de Israel cada rato, porque reconocemos que Él es nuestro Padre y tiene total cuidado de nosotros. Dejamos de ser huérfanos para convertirnos en los hijos legales de Él con una herencia en los cielos. Y entonces inicia nuestro proceso de restauración y restitución. No tenemos preocupación alguna por las cosas materiales porque buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice en Mateo 6, y todas las demás cosas son añadidas. Él sabe de lo que tenemos necesidad, pero nosotros tenemos que entender que Él prueba nuestro corazón a ver qué es lo que tiene prioridad, qué tiene primer lugar. El joven rico no pudo dejar todo lo que tenía y perdió lo más importante, la vida eterna, porque entendía que sin esas cosas él no podía vivir. Así que no pudo ver a Dios como Padre, no pudo ver a Dios como Jireh, no pudo ver a Él como nuestra provisión. En Mateo 19:21 le digo, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y ven y sígueme y sé mi discípulo. El corazón del joven rico lo que tenía era amor por las riquezas y ellas eran las que gobernaban su vida. Eso se llama idolatría. Las riquezas estaban en primer lugar. Eso se llama idolatría. No podemos servir a dos señores. Ser perfecto es ser maduros, ser completos y colocar cada cosa en el lugar que le corresponde y darle la apreciación correcta. No podemos amar algo que no sea Dios más que todas las cosas. Cuando somos parte del reino, nos negamos a nosotros mismos para que Jesucristo crezca y se cumpla el propósito del reino de Dios en nuestra vida y aquí en la tierra. Juan 12, 24 al 26, con esto terminamos. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
Usted tiene que dejar de ser usted y querer hacer lo que usted quiere. Así que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguien me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguien me sirve, el Padre lo honrará. Así que negarnos a nosotros mismos significa que le damos el primer lugar a Él, a los propósitos de su reino y hacemos su voluntad en nuestras vidas. Rendir nuestras vidas al Señor. O sea, caemos en tierra y morimos. Morimos a nuestro yo y morimos a nuestra voluntad, porque lo primero es Dios y su propósito en nuestras vidas. En conclusión, somos parte del reino de Dios cuando aceptamos el señorío total de Jesucristo en nuestras vidas. Nos rendimos totalmente a Él y vivimos haciendo solamente su obra en nosotros, cumpliendo su propósito aquí en la tierra, y de esa manera somos sus instrumentos aquí en la tierra. Así que, ¿cómo soy parte del reino de Dios? Aceptando, reconociendo el gobierno de Jesucristo en mi vida y viviendo conforme a su ley, a su propósito, a su voluntad. Amantísimo Dios y Padre nuestro celestial, en esta hermosa mañana te damos gracias por esta oportunidad. Te pedimos, Dios, que bendigas a cada vida que se ha conectado y a todo aquel que se va a conectar. Te pedimos, Señor mi Dios, que tú nos des sabiduría cada día para poder vivir conforme a tu voluntad, a tu propósito. Abre nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos para que podamos ver, para que podamos escuchar, para que tu dirección, Señor mi Dios, esté siempre en nosotros y podamos vivir conforme a ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te doy gracias y bendigo cada vida que en esta mañana se ha podido conectar. Bendícelos, Dios, dale sabiduría para que puedan vivir, Señor mi Dios, conforme a tu propósito y sobre todo para que puedan tomar decisiones sabias, correctas, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan un lindo domingo. Bendiciones.